Bienvenidos a todos a este nuevo programa Rompiendo Paradigmas. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de que les presente a nuestro invitado de hoy, quiero abrir este programa explicando un poco cuál va a ser el concepto del programa que vamos a hacer aquí. La intención de este foro, de este espacio, es tocar todos o algunos temas con expertos, temas que hay veces nos falta conocimiento, que tenemos prejuicios, que tenemos alguna idea porque escuchamos sobre el tema en algún lugar y en algún otro lugar, y nos vamos construyendo en nuestra mente un concepto que no está basado en el conocimiento de los expertos. Vamos a hacer un programa, vamos a intentar que sea un programa espectacular y que pueda dejar mucho conocimiento. Vamos a discutir los temas sin censura, vamos a hacer todas las preguntas, vamos a dejar también que ustedes tengan la oportunidad de escribir aquí a Tutora TV, a hacer su pregunta, a participar en el foro, y esperemos que este programa realmente les deje a todos ustedes una idea mucho más clara de todos esos conceptos que muchas veces no tenemos todos los conocimientos para entenderlos de manera profunda. El día de hoy escogí un tema muy interesante, un tema que creo que lo he escuchado muchísimas veces en casas de las abuelitas, en muchos lugares. El tema de kashrut, el tema de la comida kosher y cómo se maneja todo este tema en las comunidades de México, en la comunidad Maguen David, entre otras comunidades. Tenemos muchas veces la idea que todo el tema de kashrut es política, que es un negocio, que realmente hay de verdad. Esas preguntas que de repente todos tenemos. ¿Qué puede tener este alimento y qué puede tener el otro? Antes de empezar, les quiero dar solamente una pequeña introducción sobre el tema de kashrut, para que podamos entender, y cuando lleguemos aquí ya les voy a decir quién es nuestro invitado especial de honor, se van a impactar de nuestro invitado de hoy, pero antes de llegar a eso, les quiero decir nada más un poco el tema de kashrut. En la Torah hay varios versículos, varias partes de la Torah que nos explican cuáles son los alimentos que podemos comer, cuáles son los alimentos que no podemos comer. ¿Cuál es la esencia del kashrut? ¿Por qué existe en la Torah este concepto? Que hay alimentos que sí podemos comer y alimentos que no. Tenemos que poder comer todo. ¿Qué problema hay? El mundo lo hizo Hashem. Todo es de Hashem. ¿Qué problema hay? Y aquí es un tema muy interesante. Primero que nada tienen que entender que así como hay cosas que físicamente nos hacen bien y físicamente nos hacen mal, y es una realidad, hay cosas que espiritualmente nos hacen bien y otras cosas que espiritualmente no nos hacen tan bien, porque el ser humano está compuesto de cuerpo y de alma, ¿sí? Y hay una relación, es una relación muy interesante entre las cosas sanas para el cuerpo y para el alma. Hay una cosa muy interesante, por ejemplo, el tema del kashrut, para que lo puedan entender, tiene que ver con comer animales que están sanos, porque es evidente que si tú comes algo que está enfermo, te va a caer mal, y eso lo prohíbe la Torah. Más o menos, para hacerles una síntesis, hay algunas áreas sobre las que la Torah nos explica qué alimentos podemos comer y cuáles no. Todos conocemos que hay ciertos animales que son permitidos, como por ejemplo la vaca, los borregos, entre otros, y animales que no están permitidos comer, ¿sí? Como todos saben, el cerdo y muchos otros animales que no están permitidos comer. Pero no solamente es el animal lo que hace que sea kosher o no kosher, sino cómo mata al animal. Y a eso se le llama, cuando es una forma de que la matan de manera correcta, ¿sí? Es una shejitá correcta. Y cuando no es, lo matan al animal de manera correcta, se le llama nevela. Pero no quiero entrar en todos los detalles. Una es la especie, si se permite o no. Otra es la manera que lo matan, y otra, si el animal está sano o no está sano. Porque después de que matan al animal, ahí no acaba, ahí empiezan personas expertas a checar algunos miembros del animal específicos, donde pueden detectar ellos si este animal estaba sano o no estaba sano. Eso es en la parte de la carne. Pero existen también otras especies que están prohibidas, que son los reptiles, y entre ellos los insectos. Están prohibidos, ¿sí? Hay también en las aves ciertas aves que se pueden comer y ciertas aves que no se pueden comer. Y por supuesto en el mar hay peces
que tienen que tener aletas y escamas para que sean permitidos. Y hay muchas especies en el mar que están prohibidos, como los mariscos, entre otras cosas. Pero en general, ¿por qué Hashem quiere esto de nosotros? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Por qué la Torah nos dice que esto se puede comer y esto no? Mucha gente dice, jajam, yo no entiendo eso, yo no creo en eso, a mí no me hace sentido. Primero que nada, te voy a decir algo muy interesante. Lo que comes es lo que eres. ¿Por qué? Porque la comida se convierte en tu sangre. Porque para que todos los elementos, las vitaminas, lo que tiene la comida que es bueno para el cuerpo lo pasa por toda la sangre y pasa por tu cerebro y por todos los miembros de tu cuerpo. Lo que tú comes es muy importante. Y no hablando nada más desde el tema de la religión y de la espiritualidad. Habla con un doctor en el mundo, el Rama Maimónides decía que una persona que tiene una alimentación correcta tiene muchas posibilidades de tener una vida sana. Pero aquí les quiero explicar el tema de lo que eso genera para ti, espiritualmente hablando. Primero que nada, quiero que sepan que cuando la persona come cosas que son kosher, ¿sí?, que están supervisadas, cosas que la Torah permite, así como está viendo por su bienestar físico, está viendo por su bienestar espiritual. Y déjenme decir algo muy interesante. Los animales que podemos comer, si se dan cuenta, son animales buenos. Es un ejemplo nada más. Animales que son normalmente herbívoros, que comen plantas. Porque para la Torah es muy importante que lo que tú comes se hace parte de ti, se hace parte de tu esencia. ¿Sí? Sí, una de las razones. Estoy explicando. Hay muchos motivos para cada mitzvah. Y por supuesto que yo no vengo hoy a explicar todos los motivos de la mitzvah de kosher, porque nos tomaría muchísimo tiempo. Nada más es un preámbulo para que tengan un entendimiento general. Pero si se comen al león, el león que vaya ataca a su presa y la mata viva y tiene ese coraje y ese odio, esas emociones que el animal tiene, te las estás comiendo tú, Jabobi. Y entonces en ese momento tienes que entender, primero que nada tienes que entender que la Torah nos las dio Hashem porque nos quiere, porque nos ama, porque quiere nuestro bienestar. Yo tuve el privilegio de estar junto a Reb Chaim Kanievsky, el jajam más grande del mundo, ¿sí? Y me senté junto a él y él estaba estudiando y volteó y me vio y me dijeron, pregúntale algo al jajam, ya estás aquí sentado junto a él. Le dije, jajam, una persona que se acerca a la Torah, que empieza su crecimiento espiritual, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Me dijo, lo primero que tiene que hacer es estudiar Torah. Porque si la persona no tiene conocimiento, no va a saber cómo crecer. Y en la vida en general, la sabiduría es la herramienta principal para el crecimiento personal. Pero estando unos minutos con él, de repente me dijeron, pregúntale otra pregunta. Le dije, jaja, una persona que ya estudia Torah y quiere subir un escalón, ¿qué es más importante? Que empiece. En toda la Torah es importante. Y hay que ir subiendo poco a poco. Pero, ¿qué es más importante? ¿Empezar con Shabbat o empezar con comida kosher? Estaba seguro que me iba a contestar que Shabbat. Shabbat es una de las mitzvot más importantes de la Torah. Me dijo que empiecen con kosher. Me quedé impresionado. Después entendí la profundidad de sus palabras. Porque lo que la persona come, así como físicamente una persona puede comer alimentos que no le hacen bien, los alimentos kosher te hacen bien espiritualmente y te hablan los conductos espirituales. Los ajamín grandísimos se cuidaban muchísimo lo que comían. Porque una persona una vez me dijo, quiero tener sensibilidad espiritual, quiero sentir a Hashem. Le dije, bueno, cuídate lo que comes. Lo que comes pasa por todos los miembros de tu cuerpo. La sangre corre, es la única mitzvah en la Torah que pasa por todos los miembros de tu cuerpo. Porque lo que comes es lo que eres. Y no nada más eso. Cuando la persona estudia el kashrut a profundidad, y hoy ya les voy a revelar quién está con nosotros, y voy a dejar que él, que es el experto en el tema, nos explique un poquito más, y le voy a hacer varias preguntas interesantes. Pero la persona tiene que saber, ¿quieres tener sensibilidad espiritual? ¿Quieres sentir a Hashem? Una de las principales cosas que tienes que hacer en tu vida es cuidarte mucho los alimentos que pones en tu boca. Y ojo, Hashem no nos quería molestar cuando nos dio las mitzvot de kosher. Hashem sabe que sus creaciones en el mundo y sabe que son buenas para nosotros y no física y espiritualmente. Después de esta pequeña introducción, les presento, aquí está con nosotros Baruch Hashem,
a un jajam que está muy ocupado, que tiene muchísima sabiduría, muchísima cultura general de muchas áreas. Sí, a Ramón Shepert está aquí con nosotros. Jajam, es un honor tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, gracias por aceptarnos esta invitación. Yo sé que muchas personas en México quisieran tenerlo así cara a cara y poder platicar con usted y hacerle todas las preguntas que todos tenemos. Voy a intentar yo ser el enviado de estas personas que tenemos muchas dudas sobre el tema de Kashrut en general y lo que está pasando aquí en México. Creo que va a ser muy interesante. Gracias por aceptar, Jajam, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rabbi Abraham. Gracias por la invitación. Es un honor aquí compartir contigo esta noche y con todo nuestro público que nos está escuchando. Buenas noches a todos. Jajam, para empezar nada más, su perspectiva. Primero, en 2 palabras, yo creo que usted lo va a decir mucho mejor que yo. ¿Por qué es tan importante comer kasher? Porque esto es parte esencial de su vida. Usted dedica una gran parte de su vida y todos estamos en la Comunidad de México muy agradecidos por su trabajo, porque sin lo que usted haría, creo que no tendríamos las posibilidades que hoy tenemos. Pero no nada más es su trabajo, es lo que sabemos que está detrás, su sabiduría, su conocimiento. ¿Por qué para usted es tan importante el kashrut, usted que se dedica a esto, Jajam? El kashrut, como bien mencionaste anteriormente, es lo que nos abre la mente para el estudio de la Torah, para el entendimiento de la Torah, y por ende, la Torah es la que nos lleva al cumplimiento de todas las misbot. Del kashrut depende todo. Voy a contar una anécdota interesante que me ocurrió hace unos años, que dentro de la misma comunidad Maguen David, que es donde laboro en kashrut, había otra área en la cual yo estaba participando. Llegó un momento que pues cada área requería de su tiempo y había que escoger. Entonces hay un rab muy importante que me dice, mira, uno a veces piensa que la Torah que hay en México es porque hay rabinos que enseñan mucha Torah, que hay jajamim que se dedican a buscar a los que menos saben y enseñarles. Pero yo te digo algo, yo creo que gran parte del éxito de que el público en general en México se ha acercado a la Torah, ha aprendido más, es mucho más conocedor, mucho más practicante de la Torah que en años atrás, es por la comida kasher. La comida kasher le cambia el panorama a la persona. Es como un reset. Una persona que deja de comer otras cosas y come solo kasher, a partir de entonces ya hasta su pensamiento, su forma de ver el mundo es diferente. Impresionante, impresionante. Es interesante lo que usted dice, Jajam, porque sí, en kashrut ha venido en México creciendo en general y el crecimiento espiritual de la comunidad también ha venido acorde a esto. Y es importante saber. Yo le voy a decir la verdad, Jajam, yo en lo personal tengo muchas dudas y yo le voy a hacer algunas de ellas. Ya que lo tengo aquí sentado, lo quiero aprovechar. Yo como rabino de la comunidad, Jajam, a veces la gente se me acerca y me pregunta, dice, pero Jajam, es que no puede ser. ¿Qué puede tener un atún, Jajam? ¿Qué puede tener un refresco? O sea, por favor, eso es política, Jajam. Eso es negocio, ¿me entiende? Y yo como Jajam, pero que no soy experto en el área y que no conozco las cosas a profundidad, por supuesto estoy seguro que menos un área de la Torah vamos a hacer comercio con ella. Lo que queremos es darle un servicio a la gente y lo que queremos es que para la gente sea cada vez más fácil acceder. Pero yo no tengo las herramientas para contestar esa pregunta, Jajam. Y aquí lo tengo aquí. Y yo quiero, Jajam, ejemplos, quiero historias, quiero saber lo que pasa detrás de las bambalinas. Pues la verdad es de que es una inquietud que muchas personas la tienen. Especialmente cuando hoy en día, por ejemplo, en un país como México, existe un organismo llamado Profeco, que vela por los intereses del consumidor y está al tanto que la información del etiquetado de cada producto sea la información correcta. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ya tengo la información a la mano, ¿para qué requiero de un organismo de kashrut que me diga que sí y que no? Yo simplemente leo lo que dice la etiqueta y con eso lo sabré. Debemos saber de que hoy en día, y desde que empezó la revolución industrial, que afectó obviamente todas las áreas de la vida del ser humano, incluyendo el área de los alimentos, la comida ya no es la misma que comían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o tatarabuelos.
La comida que comemos hoy es sumamente procesada. Y eso implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, antes de llegar al mismo producto, en el mismo equipo donde se procesa. Es una fábrica grande. Ellos quieren aprovechar los tiempos. ¿No se fabricará algo que no es kasher? Y según la halajá... Pero, Jajam, perdón que le pregunte, pero yo quiero el producto. Si en la máquina ¿qué, acaso se quedan pedacitos, Jajam? ¿Se quedan pedacitos? Pues en una fábrica, a ver, ¿qué pueden procesar, Jajam? Por ejemplo, díganos un ejemplo. ¿Qué le ha tocado a usted ver? ¿Qué ha visto usted, Jajam? Hay casos de que realmente quedan pedacitos, literalmente, aunque uno no lo crea. Y eso más que todo en las fábricas de chocolates. En los chocolates... No. Es increíble, pero es cierto. Porque limpiar una máquina que procesa chocolate es difícil, muy difícil. Entonces, si no sienten ellos que es muy necesario, no las limpian simplemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno puede ver un chocolate que lee los ingredientes y dice, bueno, contiene cacao, contiene azúcar, Oye, ¿y por qué tiene un sello que dice que esto es lácteo? Este chocolate. Yo no le veo leche en los ingredientes. Es un chocolate oscuro, un chocolate amargo o semi-amargo. ¿Por qué es lácteo? Y la respuesta está porque simplemente después del chocolate lácteo elaboran ahí chocolate amargo. Y ahí quedan realmente. Es decir, hacen como un arrastre, le llaman, pero no es una limpieza absoluta. Y por eso hasta las mismas fábricas muchas veces ponen una notificación de alérgenos. Ten cuidado si eres alérgico a la lactosa, si no puedes tomar leche, no te comas este chocolate. Bueno, Jajam, una persona que no es alérgico a la lactosa, que lean los ingredientes. Yo me acuerdo que así de chiquito hacíamos, Jajam. Bueno, yo, con mi ignorancia, no tenía muchos conocimientos y buscábamos que diga que no tiene cerdo, ¿me entiendes? Jajam, que no tiene manteca. Manteca es lo que voy a manteca. Entonces nos comíamos el gansito, pues una persona puede decir, Jajam, bueno, si el problema es que puede llegar a tener leche, yo como leche, Jajam. ¿Ya me entendió? El problema es que puede tener leche, bueno, yo como leche. Cuéntenos alguna historia que es común, que es real, o sea, porque yo le pregunto, usted con su experiencia que tiene, comería un producto, y no porque es jajam y porque trabaja en la comunidad, personalmente, comería un producto que no está revisado, al revés, a lo mejor por su experiencia dice, no pasa nada, ya sé que es muy difícil que se pueda encontrar algo que es taref, porque también, jajam, ¿qué va a haber? ¿No? O sea, yo me pregunto, ¿qué puede tener un refresco? ¿Qué puede tener, jajam? Antes de llegar al tema de los mismos ingredientes del producto, tenemos el problema de dónde se elaboró el producto. Y según la halajá, eso es muy importante. Eso es una halajá que aparece en la misma Torá, que habla sobre el botín de guerra, que cuando uno toma del botín de guerra, el pueblo de Israel luchaba contra otras naciones, ganaba la batalla el pueblo de Israel, y había el botín, y el botín podía incluir ollas, por ejemplo, o cubiertos. Ahora, ¿eso se puede utilizar o no? Entonces la Torá me lo dice claramente. Para poder usar ese utensilio, para poder usar esa olla, tiene que pasar por un proceso que es como un tipo de esterilización. Como dice la Torá, si es algo que se usa con líquidos, debe ser con agua caliente, si es con fuego. Si no se hace eso, se considera que el utensilio, que la olla, puede absorber sabores y despedir esos sabores después en el siguiente producto que se elabora en el mismo lugar. Claro, porque el metal absorbe. Entonces, si cocinaron ahí lo que hayan cocinado, se absorbe en el metal y cuando tú cocinas, entonces prácticamente si cocinaron una hora antes ahí un pedazo de carne en taref, una gente que dice, bueno, no pasa nada, yo como, pero es kasher. No, te estás comiendo lo que extrae. Eso se considera que me estoy comiendo, es como si me estoy comiendo un pedazo de taref o no, jajam. O sea, lo que sale de ahí, ¿cómo se considera? Bueno, en las leyes de kashrut, lo importante, una de las cosas más importantes es el sabor. Entonces, si el sabor pasa, es como si me estoy comiendo la esencia. Entonces, por eso es tan delicado el tema de los utensilios. Aunque la verdad es que hoy en día hay algunos tipos de utensilios que cada vez los poros que había en los materiales anteriormente, pues hoy en día son a veces mucho menores, mucho más hermético. Pero es curioso que todavía se ven ejemplos de justamente de que puede pasar el sabor por medio de un utensilio. Por ejemplo, en una fábrica una vez de aceites, comentó uno de los ingenieros que él puede darse cuenta
al probar un aceite que fue procesado en alguna máquina, aunque esté limpia, dice qué es lo que hubo antes en esa máquina. Él se puede dar cuenta del sabor. Puede ser que hay gente más sensible o menos sensible, pero es una halajá clara. La halajá dice que en un utensilio donde yo cociné algo kasher, taref, algo no kosher, si yo después cocino algo kosher, ese producto kosher deja de ser kosher. Ok, entonces me queda claro, Jajam, que yo tengo que cuidar, o sea, que yo, por ejemplo, que por supuesto que cualquier persona que quiere recibir y cumplir como tiene que ser, no nada más eso, de recibir los beneficios del kashrut, que dijimos que son muy importantes, pues es un tema muy importante, ¿no? Y obviamente una persona que tiene un cierto nivel espiritual se va a cuidar, ¿no? Lo que le llaman que no como caliente, pues tiene que cuidarse de ese tema. Pero ¿qué pasa con una persona, Jajam, que dice, ¿no? Bueno, a mí eso todavía no está en mi nivel. Yo voy a llegar a ese nivel porque entiendo que es muy importante. Porque yo lo he dicho en muchísimas clases, ¿no? Al final de cuentas tienes que ir subiendo y tienes que ir entendiendo que la Torah es una. Que tú no puedes agarrar la Torah y partirla. Y decir, me gusta este pedacito y este pedacito no. Pero entendemos que hay personas que tienen un proceso de crecimiento y que van subiendo, como yo, Jajam. Yo estudié en una escuela no religiosa y que no venía de estas costumbres de cuidar la Torah como hoy, Baruch Hashem, tengo el privilegio, pero fui subiendo poco a poco, ¿no? Como dices, ¿no? Al principio me decían, eres kosher, yo decía, de carne, ¿no? Para mí comer carne kosher, eso era ser kosher, ¿no? Comer carne kosher para mí era el nivel más alto que hay. Yo no entendía que existen otras cosas, yo no entendía que insectos tenían problemas. Y aparte yo decía, pues insectos, ¿qué puede tener? ¿No? O sea, nadie va a agarrar un insecto y se lo va a poner a la comida. No, esa era mi percepción, ¿no? Mi percepción, a lo mejor ignorante, ingenua, ¿no? O los peces, pues sí sabía que los mariscos, ¿no? Y yo me acuerdo, como a los 14, 15 años, dije, pues si esto no es bueno para mí, en mi pensamiento, en mi cuerpo, en mi alma, no, yo no quiero esto, yo no quiero, no lo necesito. Pero una persona que todavía no está en ese nivel dice, bueno, ¿qué puede tener, Jajam? Queremos las historias, queremos esas historias si es que existen. Y si no existen, yo no quiero convencer a nadie de que tiene que tener un sellito el alimento para comer. Yo quiero la verdad, la realidad, qué pasa detrás. Porque cuánto invierte la comunidad o cuánto suben los productos de precio por ser kosher, ¿sí? Y a lo mejor es donde una persona dice, bueno, es que si yo voy a comer, Jajam, ahora me acaba de contestar una pregunta, porque me acuerdo una vez, una familiar me dijo, es que son pistaches que están en un horno. ¿Qué pueden tener? Pues es el pistache, ¿no? Ahora entiendo, pues yo ya tenía un poco conocimiento del tema, pero ahora que lo explica, vete a saber qué hicieron en ese horno y el sabor del horno, y eso es como si comes taref. Pero bueno, pues, yo no estuve en ese nivel, Jajam. ¿Qué problema usted se ha encontrado en su vida que usted ha dicho, no lo puedo creer, que son cosas que pueden suceder, que no es lejano? Porque lejano, entonces me voy a decir una persona, bueno, si pasa una vez cada 100 años, bueno, pues ni modo. ¿Me entiende, Jajam, a lo que me refiero? La verdad es de que una de las preguntas muy comunes que hacen al kashrut es ¿qué problema puede tener un té? Un té. Té, una taza de té. Sí, yo pensaría que nada. Entonces uno dice, bueno, si te lo sirven calentito, bueno, quién sabe dónde calentaron el agua. No, pero sin llegar a la taza, un sobrecito de té. Que tú lo ves, que en el sobrecito que hay, en la bolsita que hay hierbas. ¿Qué problema puede tener? Son plantas. Son hierbas, son plantas. Entonces, justamente ahí, en el caso de los tés, sí es cierto, hay ciertos tés como un té negro, té de manzanilla, un té de limón, té de hierbabuena. Esos uno puede comprar cualquier marca y no hace falta buscar que sea kasher. ¿Por qué? Porque se ha visto, visitando diferentes fábricas en México y en el mundo, se ha visto que eso no tiene problema. Pero de repente hay tés que a la gente ya le gusta, tés más sofisticados. Un té de frambuesa, un té de manzana con canela. Y la verdad es que uno lee los ingredientes y suenan bastante sencillos y no problemáticos. Pero a veces, por ejemplo, hay dos palabras que son clave para muchas cosas, no solo para los tés, sino para muchos otros productos. Saborizantes naturales o saborizantes artificiales. ¿Qué es un saborizante? A ver. Un saborizante es un producto que se elabora, hay fábricas de saborizantes que se dedican a eso, que tomando diferentes ingredientes naturales, quiere decir que garantizan que son naturales esos ingredientes, o a veces pueden ser artificiales. Hacen una mezcla. ¿Artificiales qué? Artificiales significa que pueden llegar hasta del petróleo. De cualquier cosa pueden llegar. Es artificial, algo artificial. No te garantizan, quiere decir que sea natural. Al decirte natural, eso sí que
Debe ser algo ¿Pero natural. natural puede ser una cochinilla? Natural puede ser cualquier cosa que sea natural, incluso lo no kasher. Ok. Es decir, natural o artificial no nos ayuda mucho. Algunos al revés vienen y dicen, bueno, si es artificial, no debe ser problema, porque no viene de algo natural. Puede ser dañino, pero no, Es no un taref. problema de kashrut. Claro. Pero tampoco es cierto, porque cuando dicen artificial, no quiere decir que es 100% artificial, sino que no garantizan que es natural. Si no toman esa responsabilidad porque puede tener algún ingrediente. Ahora, un saborizante, ¿cuántos ingredientes puede llegar a tener? Hemos visto casos hasta de más de 100 ingredientes en un saborizante. Y gran parte de nuestra labor en Kashrut nos dedicamos a revisar saborizantes. Que cada ingrediente del saborizante sea kasher. Ahí lo que se hace primero, se dividen en grupos o en equipos de productos, los productos que pueden ser problemáticos o los productos que no son problemáticos. Le voy a dar un ejemplo. La mayoría de los aceites esenciales, es decir, de cada fruta, de cada hierba, de cada hoja, normalmente hay fábricas que se dedican a sacar el aceite esencial. Es como un aceite que sacan del producto, que es como que la esencia, el concentrado del sabor de esa hoja. Eso normalmente no tiene problema. Si yo tengo un aceite esencial de limón 100% o de naranja 100%, no hay problema, no tiene ningún problema. Pero luego están, por ejemplo, los ácidos grasos o las lactonas, por ejemplo. Hay una serie de productos que todos llevan esa parte de lactona dentro de ellos. Les voy a dar un ejemplo. Está la decalactona delta o decalactona gamma o dodecalactona delta o dodecalactona gamma. Y así hay diferentes cosas que están con la palabra lactona. Todas esas tienen un riesgo. ¿Por qué? Porque se pueden, igual como los ácidos grasos, que son ácidos como se llama el ácido cáprico, el ácido caprílico y caproico, que todos suenan parecidos. Hasta ahorita me está hablando en chino. ¿Qué tiene esto, Jajam? ¿Qué problema ¿Qué quiere hay? decir ¿Qué cáprico? tiene? ¿Qué tiene, Jajam? ¿Qué es la palabra cáprico? ¿Qué significa? No tengo idea. ¿De cabra? Cáprico es de cabra. Ya, viene se de le cabra. agarraron una cabra y... Entonces, de la cabra sale ese producto que se mezclan diferentes sabores. Hoy en día ya se hace mucho de forma artificial, que tiene el mismo sabor que ese ácido cuando uno lo sacaría de la cabra, pero ya no lo sacan de la cabra. Ahora, para eso tiene que haber un organismo de kashrut que avale que ese ácido cáprico que se usa en tal saborizante, que se usa para ese té específico, o para ese refresco específico, o para ese cualquier otro producto alimenticio específico que contiene el saborizante, que ese ácido cáprico sea kasher. Y aparte de ese ácido cáprico, tengo que garantizar así igual otros, a veces, hasta 100 o más ingredientes. No, es un trabajo que no tiene fin, Jajam. O sea, es un trabajo que requiere muchísimo esfuerzo, pero yo todavía tengo mis dudas, Jajam. ¿Por qué? Porque digo, bueno, hay un pedacito de cabra, no sé, de carne de la cabra o de, me supongo, ¿no? Que agarran la cabra y le sacan la carne de la cabra y hacen con algunos ácidos y sacan el sabor. No tengo ni idea del tema, pero ¿cuánto de cabra puede tener lo que me estoy comiendo? ¿La Torá también prohíbe eso, poquito de cabra? Bueno, en la Torá está específico de que, como dijimos antes, el tema del sabor, que lo que nos prohíbe algo es el sabor al taref. ¿Qué quiere decir? A tal grado que hay casos donde el sabor se transforma tanto que incluso, por ejemplo, está un caso que escribieron nuestros hajamim de hace siglos atrás sobre el mosk. El mosk es como un perfume que se usaba mucho en los países árabes y todavía se llega a usar, que su origen era de sangre de un animal que se transformaba por medio de un proceso. Y algunos hajamim consideraban que la transformación era tal que ya nada tiene que ver con el producto original. Entonces no era como algo taref, ya era algo nuevo, ya era algo nuevo. Prohibido. Hay un debate al respecto, pero esa idea nos enseña lo importante que es buscar a ver, ¿hay sabor de lo taref o no hay sabor de lo taref? Por ende, de ahí es la regla famosa de Bitul Beshishim, de que si algo se anula en 60 veces más, consideramos que ya es nulo, ya no está. Por ejemplo, yo tengo una sopa de carne, un caldo de res, y se me caen unas gotas de leche. Si esa cantidad de leche es 60 veces menos que la cantidad que hay de caldo de carne, esa sopa está permitida. O sea, un mililitro de leche tiene que haber 61 mililitros de leche para que yo pueda... 60. 60 mililitros contra 1 para Sí, que se yo permite.
esté permitido. Ok, entonces puede haber en un refresco también ese mismo problema, porque tiene saborizantes. Saborizantes puede haber en cualquier cosa. Y hay una halajá que davar de avid le ta'ama, algo que está ahí para dar sabor, específicamente para dar sabor, no como un compuesto del alimento para cualquier otra cosa, sino para dar sabor de forma específica, ese afilo be'elef lo batel. Ese sí que no se considera que se anula, porque como dijimos, tiene la lógica de que por qué algo se anula, algo prohibido en lo permitido, si tiene 60 veces más, porque ya no está el sabor. Claro. Pero si es algo que viene para dar sabor, como los saborizantes, o sea, aunque sea muy poquito, pero está ahí para eso. Claro. Entonces, aunque sea algo minúsculo, y es verdad que a veces los sabores son tan concentrados, los elaboran de forma tan concentrada, que es un porcentaje mínimo, mínimo, mínimo. Y de todo modo está prohibido. Yo una vez escuché, jajam, una vez alguien dio una clase cuando estábamos estudiando en una Esdri y dijo que alguien que se llama Kashrut de Estados Unidos creó una fábrica y que vio cómo el endulzante le echaban una parte del animal, no sé qué parte, la tráquea del animal, y la echaban en una olla gigantesca, o sea, cantidades de carne, de tráqueas, por supuesto taref, y no sé con qué la mezclaban para potencializar el sabor de lo endulzante. ¿Cómo se le llama a lo que potencializa el sabor? No sé. Pero hay hay cosas que les echan a los alimentos para que el sabor tenga un sabor más intenso. Como glutamato monosódico, por ejemplo. Bueno, entonces él dijo que él vio en esa fábrica. Cuando yo vi eso dije, órale, entonces sí no tengo idea. ¿A usted le pasó algo parecido, jaja? ¿Qué es lo que usted sea más impactado de lo que ha encontrado en las fábricas? Que me diga, una fábrica tal que dice, no me le hubiera imaginado que este producto tenga esto, que es taref, y la gente no tiene idea. Bueno, es interesante porque justamente México es el lugar para aprender de todo esto. Porque incluso productos que en Estados Unidos no existe riesgo alguno, en México hemos visto que sí. Es increíble que el mexicano tiene una cabeza, digamos, que piensa las cosas, busca inventar, busca innovar, hasta más que el americano. Por lo menos en alimentos lo hemos visto. Les voy a dar un ejemplo, el azúcar mascabado. Azúcar mascabado es un producto que las señoras y en general los reposteros lo usan muchísimo para hacer pasteles, para hacer diferentes postres. Y uno diría, bueno, azúcar, es caña de azúcar, ¿qué puede tener? Y es verdad, en Estados Unidos, si uno compra un azúcar mascabado, no necesita ni checar si es kasher o no, porque todos los azúcares mascabados son kasher. Es azúcar. Es azúcar con la misma melaza del azúcar que se vuelve un poco oscurito. Algunos son azúcar mascabado más original, otro es de que es un azúcar blanco que después le adicionan la melaza para volverlo así oscurito. Pero en México es increíble que ya llevan 2 fábricas donde hemos visto de que le adicionan otros ingredientes que pueden ser problemáticos. En uno de ellos vimos que le adicionaron glicerina, que la glicerina es un producto que es grasa animal o vegetal procesada, que se vuelve la glicerina, que es algo más dulce, con una textura diferente. Y en otra fábrica vimos que le ponen saborizante, justamente para darle un toque así de sabor que sea diferente el azúcar, que el saborizante, como dijimos, eso puede llegar a tener problema. Entonces, es increíble que México justamente es el lugar donde uno puede encontrar más historias interesantes como las que buscas en temas de kashrut, y las hemos visto constantemente. Hemos visto, por ejemplo, una miel de abeja, que uno diría es lo más natural posible, que le ponen un saborizante a la miel de abeja. ¿Por qué? Porque a veces compran la miel de un proveedor, a veces la compran de otro y quieren que tenga un sabor parejo. ¿Cuántos saborizantes se ha encontrado que tienen problemas de taref? Esa es una buena pregunta, porque hoy en día, con los procesos industriales cada vez más sofisticados, cada vez baja el riesgo de que los saborizantes sean taref. Es verdad que va bajando el riesgo, pero los riesgos existen. Los riesgos existen y por eso en México es muy difícil cuantificar cuánto taref hay de saborizante. ¿Por qué? Porque México no produce la mayoría de los compuestos de los saborizantes. La mayoría de los compuestos de los saborizantes se compran en otros países del mundo y cada vez más en China, obviamente, pero se compran también en diferentes países, en Estados Unidos, en otros lados, y se traen a México y aquí se elabora el sabor. Nosotros lo que hacemos más que todo en México es revisar que esos ingredientes, los que pueden llegar a ser problemáticos, sí vengan con un sello de kashrut adecuado, que podemos confiar en él,
como para que después la mezcla final que contiene este ingrediente y los demás que también están autorizados, podamos autorizarla como kosher. Perdón, Jajam, una pregunta. Puede tener cabra, ¿no? ¿Qué otra cosa puede tener? Alguna vez me dijo que cochinillas. ¿Es verdad? Insectos. ¿Es verdad? O sea, ¿eso es real? ¿Qué se ha encontrado usted taref en un saborizante? Aparte de la cabra, que ya sería un problema, pero ¿qué otra cosa? La cochinilla es algo que se usa más en los colorantes. Ah, los colorantes. Porque el colorante rojo, Sí. hay diferentes tipos de colorante rojo. Y uno de los más caros, si no es el más caro, es el de cochinilla. Porque es increíble que la cochinilla, el color rojo de la cochinilla, tiene es un color muy estable, que brilla, un color bonito, un color que se mantiene, que con el tiempo no se pierde. ¿Pero qué es su sangre de la cochinilla o qué es? Es como ¿La aplastan o qué? Tengo entendido, en México la verdad es de que no hemos visto fábricas mucho de cochinilla. Aquí la traen de Perú y la traen de otros lados. No, nosotros no nos ha tocado ver exactamente cuál es el proceso. Pero creo que no sé si es del caparazón o de la misma sangre de la cochinilla misma que lo hacen ese color, que es el color carmín, que es un color natural. Y es otro ejemplo, ¿no? Cuando uno lee los ingredientes y dice colores naturales, dice, bueno, natural no tiene problema, pero justamente lo natural puede tener más problema, como es el ejemplo de la cochinilla. No. Entonces, pregunta, Jajam, real. ¿Usted comería algo que no está revisado? Depende, porque como dimos los ejemplos de los tés, hay algunos tés que aunque no están revisados... Pero si dice, tiene saborizante y colorantes. No, eso no. Eso no, porque al tener eso ya es un riesgo. Ya es un riesgo y uno debe averiguar qué es lo que se va uno a comer. Ok, Jajam, esos son dulces, chocolates, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿no? Lo que está pasando, lo que pasó en México, ¿no? El atún. Muchas personas, Jajam, el atún es kosher. ¿Por qué tiene que estar revisado el atún? O sea, porque pues, alguna vez yo escuché de usted en una clase que nos dio a los Jajamim, que nos hablaba del aceite, porque creo que los aceites es un problema y me gustaría entender qué pasa con los aceites. Y entiendo que también se pescan con delfín, y el delfín justo es un animal que no tiene escamas, ¿no? No es kasher. Pero, por ejemplo, pónganos en tema del ¿qué puede tener el atún? ¿Por qué hay que revisar el atún? Porque es todo un tema. No aquí sin el bishul, sin tema de taref. Bueno, el tema del atún es un tema interesante, un tema que ha habido mucha polémica al respecto, porque también existen diferentes opiniones acerca del atún. El atún, número uno, hay que garantizar que no tenga otras especies que se mezclen con el atún. ¿Y eso es común? Eso puede ocurrir, puede ocurrir. Aquí, por ejemplo, en México, yo una vez subí a un barco de atunero, donde ahí mismo pescaban el atún, y le pregunté a los mismos que trabajaban en el barco, oye, ¿cómo le hacen? Porque yo en la fábrica no vi que se les pasó ningún pescado que no sea atún. Dice, no, pues simplemente nos dicen que lo que no sea atún nos lo podemos llevar. Entonces nosotros garantizamos que no haya nada que se quede, porque pues es negocio para nosotros, nos conviene. Entonces es una buena forma de filtrar. Pero en otros países no. Me han contado personas que han ido a líneas de producción en otros lados que han visto hasta pulpos pasando por la línea del atún, ¿no? No sé qué hacen después porque cómo les sale un pulpo dentro de la lata de atún, no sé qué pasa entonces, pero lo han visto, que sí se les pasan las cosas. Y la cuestión del pescado es más allá. La cuestión del pescado es más allá y es lo que habla Ramoshe Feinstein de Hamay Braha, también Rabbi Ovadia Yosef, que ellos dijeron que al tratarse de pescado es mucho más delicado. ¿Por qué? Número uno, porque la Torah me dice, revisa escamas, revisa aletas. Entonces, cuando tú tienes una lata, no puedes revisar. Este mandamiento de la Torah, según el Minhat Hinuch, quiere decir que incluso puede ser que la Torah me está pidiendo que yo físicamente las vea. Aún si decimos que no es así, que con garantizar que sea, digamos, la especie, ya con eso es suficiente. En el tema del pescado, como puede haber mezclas y confusiones, eso es lo que explica Levi Moshe Feinstein y trae del Talmud en Masejet Avodah Zarah. Dice, nuestros hajamim han establecido reglas, que un pescado, si tú no tienes la garantía, no la suposición, sino garantía. Yo le creo a la Profeco. En México, justamente, es uno de los países mejores que hay en el mundo en este tema. En el tema de que revolverse otros pescados con el atún, en México, por lo menos nosotros no lo hemos visto. Es algo increíble. Bueno, entonces, según esto, la gente va a decir, ¿para qué compró Kosher Magen David?
mejor voy y me compro un pescado y un atún de la latita y ya. ¿Qué problema puede tener? La pregunta es, una vez que no existe el riesgo por las condiciones del mercado mexicano, porque en otros lados sí existe, una vez que digamos eso, ¿es suficiente o sí tiene que haber una garantía más? Tiene que haber una garantía externa, una garantía de kashrut. De eso habla Moshe Feinstein. ¿Pero ese es el único problema que puede tener? Otro problema está de que las mismas fábricas en México, y eso es algo que también es algo especial para México, que en México una fábrica que elabora una cosa, es muy difícil que una fábrica elabore solo un producto. Si ya elaboran uno, quieren elaborar otro más, y hacen luego otro proceso de otra cosa, y siempre buscan inventar a ver cómo pueden hacer para que la fábrica salga adelante con más productos, maquilarle algo a alguien, otra línea de producción, a veces de cosas que nada tienen que ver, una cosa y la otra, y todo está en una misma fábrica, a veces en naves diferentes, pero a veces están en un mismo lugar. Y eso es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos es más común que una fábrica se dedica a un producto o a una gama de productos y ya. México es muy común que se hacen muchas cosas. Y en las fábricas de atún, cada vez más hacen diferentes cosas. Uno lo puede ver hasta en el mercado, que a veces las mismas marcas tienen otros productos que pueden llegar a ser no kasher, ¿sí? Como mariscos o como otras cosas enlatadas. Pero no nada más eso, simplemente con el tema del atún, que hay atún de agua y atún de aceite. ¿Y eso qué? En México, aunque un aceite sea vegetal, eso no significa que sea kosher. ¿Por qué? Porque en las mismas fábricas es común que elaboren aceite vegetal y aceite de origen animal, que es de cebo, que puede ser de cerdo o de algún otro animal no kasher. No solo en la misma fábrica, los mismos equipos se pueden llegar a usar para un aceite y para otro. Y por ende, un aceite, si no tiene uno la garantía de que el aceite es kasher, es un problema. Y al tener ese aceite no kasher en una fábrica de atún, ya es un problema para todo, porque se usan los mismos equipos. Incluso es algo muy interesante que hasta el vapor nos puede afectar, el vapor que se usa para cocinar el producto. ¿Cómo un vapor me puede afectar? Las empresas también cada vez más están concientizadas acerca de la ecología. Y no nada más acerca de la ecología, eso también a veces se traduce en pesos y centavos. Para calentar, para cocinar, usan vapor, que calienta el agua y con eso se cocina. El vapor se genera por una caldera. Ahora, ¿qué pasa al terminar de cocinar? El vapor no entra dentro del producto, a veces incluso entra, pero digamos, en muchos casos no entra, es como un enchaquetado, es como una olla, una marmita de doble fondo, donde por ahí pasa el agua que fue calentada por ese vapor, o el mismo vapor. Ahora, después que ya pasó el vapor por ahí, ¿qué se hace con ese vapor? Se pudiera desechar, Claro. condensar y desechar, pero las fábricas lo aprovechan, por dos razones. Número uno, para ahorrar agua. Porque si yo lo regreso a la misma caldera, ese vapor, esa agua no la tengo yo que sacar de afuera. Y cuando es la mucho, estoy reutilizando. Cuando son cantidades muy grandes, se ahorran mucho dinero. Mucho dinero. Y ese vapor ¿qué trae? El sabor. Pero otra cosa más que se ahorran ellos es porque ese vapor llega caliente, el condensado. Entonces se ahorran calentar el agua y ahí llega a cierta temperatura. Es otro beneficio. Ahora, ¿qué problema hay? Que según la halajá es la halajá de Tipat Halab. La halajá de Tipat Halab nos indica que una olla que yo estoy cocinando, por ejemplo, carne, si una gota de leche toca por fuera de la olla, eso me puede prohibir. A veces solo prohíbe, hace que ese pedacito de la olla se prohíbe. A veces se llega a prohibir también la comida, depende de las cantidades, depende de dónde cayó. Todas esas halajot aparecen en el Shulchan Aruch y Oredea. ¿Por qué? Porque al considerar que una olla pasa al sabor, entra y sale, no es solo entra y sale en lo que se cocina dentro de la olla, sino también por fuera. Entonces, este vapor al pasar por fuera, digamos, de la olla donde se está cocinando algo prohibido, ese vapor se vuelve prohibido. Regresa a la caldera y esa caldera se considera ahora prohibida. Y ahora lo que yo cocine con ese vapor tampoco es kasher. Bueno, Jajam, la verdad está impresionante todo esto, impresionante. Pero yo tengo una pregunta. O sea, yo, si soy una persona que quiero cumplir la Torah como debe de ser, me tengo que cuidar de todas estas cosas porque realmente son problemáticas en halajá. Pero si yo estoy en un crecimiento espiritual paulatino, ¿sí? Yo digo, bueno, pues a mí el vapor, en mi ignorancia y en mi cumplimiento de la Torah, que yo no tengo el nivel espiritual todavía, porque yo, por ejemplo, después de escucharlo a usted,
pues no tengo duda, ¿no? Yo le hablo al público y nos escucha. Yo no tengo duda que me voy a cuidar más y que voy a ser un poco menos ingenuo o menos ignorante al decir, ya no pasa nada, ¿qué puede llegar a tener, no? Pues si un colorante es de cochinilla y de algo puede tener cabra en un saborizante y los aceites pueden ser de origen animal y puede ser que todo eso se procesó antes en una fábrica. Bueno, por supuesto que yo no quiero darles a mis hijos ni cochinilla, ni a mí, ni un pedazo de cabra cuando me tome una paleta de dulce, ni tampoco quiero un aceite de origen animal cuando estoy comiendo cualquier otra cosa, ¿no? Y cuando no es kosher al 100%. Por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes para kasherizar el atún? ¿Qué hacen? O sea, cambian ¿cómo pueden kasher? ¿Cuál es una partida kosher de Maguen David en el atún? En ese o en cualquier otro producto. O sea, por ejemplo, una persona me dijo una vez, el chile, no voy a decir marcas, pero el chile tal, esa salsa de chile, ¿qué puede tener la salsa de chile? Por favor, jajam, eso es chile, eso ¿qué puede tener? ¿No? Entonces digo, el atún, por favor, si no hay atún en la comunidad, pues eso es por negocio, por política, porque no es... La famosa, jajam, perdón que le pregunte, ¿no? La famosa, ¿no? No se arreglaron con la fábrica. No le ha pasado. ¿Por qué es taref porque, jajam, siempre está la pregunta, ¿no? Algo es kasher, algo es taref, algo es kasher, algo es taref. Entonces, ¿qué quiere decir? Pagan, es kasher. No pagan, es taref. Se les quitó el... Qué raro, ¿no? Hay gente que me dice, yo sí tomo esto. ¿Por qué esto era kasher antes? Bueno, pero ya no es kasher. Qué raro. La fabriquita no pagó, jajam. La fabriquita no pagó. Entonces, esos tres temas, ¿no, jajam? O sea, más o menos, en general. Pero yo tengo dudas también, jajam. Mira, voy a comenzar con el ejemplo del chile, de la salsa. Una vez me tocó en Guadalajara, eso fue una de las cosas más impresionantes que me ha tocado, al revisar formulaciones de una fábrica de condimentos, veo que dice chile piquín, que contiene chile y manteca de cerdo. Increíble. Yo jamás me imaginé que una manteca de cerdo pudiera ser un ingrediente en un chile, pero es cierto. Nos ha tocado también que el chile lo fríen antes de molerlo, porque eso le da un toquecito de sabor. Y eso obviamente ya tenemos el problema del aceite. Ahí había incluso problema que ahí mismo freían camarones que no son kasher. Es decir, los problemas son múltiples. Y es increíble que en otros países, por ejemplo, si uno va a la India o a China, si uno compra un polvo de chile, puede estar tranquilo que es polvo de chile. Pero en México, en muchísimos casos, un chile no es simplemente chile. El chile puede contener aceite, puede contener oleoresina, que es cuando toman el chile, lo pasan por un proceso para sacarle como el extracto de chile, pero ahí van varios componentes que se usan, a veces emulsificantes y otras cosas que pueden llegar a ser no kasher, que se usan en ese proceso, ¿sí? Y hemos visto, en México, lo más increíble es que hay hasta especies, pues decir, hay ajo que no contiene ajo en polvo que no contiene ajo, cebolla en polvo que no contiene cebolla, páprica que no contiene páprica. Eso es algo que es casi único para México en el mundo. En otras partes hasta consideran que a veces... Mucho ingenio, ¿no? Mucho ingenio. Es increíble que en eso, digamos, México está más avanzado de alguna forma, ¿no? Se considera que está más avanzado que otros países, porque con eso pues, buscan abaratar, tiene sus beneficios. Entonces, por eso es de que cuando uno ve lo sofisticado y lo complicado que es, uno entiende fácilmente por qué un producto puede ser hoy kosher y mañana ya no. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas cambian? Pero eso tiene que ver, jajam, con lo de que pagan y no pagan. Claro que sí, pero en otro sentido, no en el sentido como vulgarmente se dice. Para revisar una fábrica se requiere de mucha labor, mucho trabajo, y no de una sola persona. Hay rabinos involucrados, hay personal administrativo, hay supervisores que tienen que ir a la fábrica. Químicos, a lo mejor. Y químicos también, hay profesionales que a veces tienen que consultar también. Hay viáticos de esos supervisores que tienen que ir y van a todos los lugares más recónditos de la República Mexicana. Si podemos considerar que las dos esquinas de México son Tijuana de un lado y Chetumal del otro lado, pues a esos dos lugares también se va y a todos los demás estados que están en el medio. Si se va para todos lados para poder revisar. Ahora, ese costo, al entender de que es cada producto que consumimos, a veces contiene ingredientes que vienen de varias fábricas. Entonces realmente a veces para revisar un producto que sea kosher, se tendría que visitar cierta cantidad de fábricas, tener gente trabajando para analizar, personal administrativo y rabínico para analizar y ver si es kosher o no. Y eso cuesta un dineral. ¿Quién va a pagar todo eso? Por eso es de que ya desde hace 100 años o incluso hasta más,
se instituyó eso de que para dar un certificado de kashrut a una fábrica se requiere cobrarles. ¿Por qué? Para recuperar justamente esos gastos. ¿Sí? Y les conviene a ellos porque su producto ahora tiene el sello kasher. Tiene sello kasher, lo venden para Yehudim y a veces no nada más para Yehudim, es como una garantía adicional que tiene el producto y a ellos les conviene. Ahora uno dice, bueno, entonces si dejaron de pagar, ¿dejó de ser kosher? Es que para el tiempo que ese producto sí fue kosher es porque hubo un seguimiento, hubo una supervisión. Hubo un contacto con la fábrica donde la fábrica cuando quiere comprar un ingrediente más barato o cambiar o meter otra cosa en la misma línea, consultaba al organismo de kashrut antes de hacerlo. En el momento que se deja de pagar o deja de certificar, ese contacto se pierde. Se pierde el contacto, la fábrica puede hacer lo que quiera y está en su derecho. ¿Y le ha pasado? ¿Y le ha pasado que, Claro que cambian mucho ingredientes? Cambian muchísimo, cambian Porque proveedores. es más barato el aceite, es más barato, ¿no? Claro, incluso el día de hoy nos pasó con una empresa importante en México, una empresa que certificamos cientos de sus productos, que trajeron un producto de la India. Pero lo más increíble es que esa fábrica en la India tiene productos que son 100% kosher, que son semi-kosher. Semi-kosher es porque buscan certificaciones de menor nivel para que certifiquen ese producto, como para evadir lo estricto que es la fábrica más kosher, la certificadora que es más estricta, y tiene productos no kosher. La misma fábrica. Y finalmente usan, es decir, pueden traer de uno o pueden traer de otro. Y ahora nos topamos con el asunto de que llegaron a traer ese ingrediente problemático de esa misma fábrica que compran. Es decir, ya no, ni cambiaron de proveedor. Claro. Ni cambiaron En la de proveedor. misma fábrica donde estaban comprando el producto kasher, Ahora les lo vendió un compraron producto kosher. taref. Sí. Jajam, este tema no tiene fin. Creo que no va a ser la última oportunidad que lo tenemos aquí. Ojalá nos dé el privilegio de tenerlo otra vez, porque creo que para mí, por lo menos, fue algo tremendo poder tener este conocimiento y darme cuenta de las cosas reales. Lo escucho hablar y escucho una persona jajam, sabia y experta en el tema. Jajam, no tengo palabras para agradecerle. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en Rompiendo Paradigmas. Espero que esto haya sido de mucho beneficio para ustedes, de conocimiento, que podamos entender cuánto Akadosh Baruj Hu quiere nuestro bien, quiere que empecemos a mejorar y podamos crecer espiritualmente y seguro saber que cada esfuerzo que la persona hace en su vida tiene un pago infinito. Jajam, gracias por todo. A todos ustedes los invito a que se queden. Seguimos ahora con el gran programa, la presentación del juez, y la semana que entra, a la misma hora, en el mismo canal, Rompiendo Paradigmas. Gracias a todos. Gracias, Muchas Jajam. gracias. Gracias.